domingo pasado ya compartimos algunos pensamientos respecto de lo que Jesús le enseña a sus discípulos, ahí en el capítulo 5, 6 y 7 de Mateo. Y dijimos el domingo pasado, ¿verdad?, que esta es una especie de declaración de principios, es como una constitución, ¿verdad?, de la República, por decirlo de alguna forma, ¿no? Es el marco, es el corpus de lo que es el reino de Dios, el reino de los cielos. Y en ese sermón Jesús plasma en estos 3 capítulos, ¿verdad?, lo que Él entiende y lo que Él enseña debiera ser el discípulo, no el creyente, el discípulo, aquel que le sigue, aquel que le ama, aquel que ha entregado su vida, ¿no? Por consiguiente, dijimos el domingo pasado que esta enseñanza y esta exhortación de Jesús está en esa dimensión. No es una enseñanza universal, sino que está orientada a aquellos que han rendido su vida al Señor. También dije la vez pasada que esto está en el plan y en el contexto de Dios de bendecir y de dar testimonio, ¿verdad?, de su reino a través de una comunidad. Que inicialmente, ¿verdad?, esta comunidad había sido el matrimonio, cuando Él ahí en el capítulo 1 y capítulo 2 de Génesis inventa, diseña, crea el matrimonio y lo bendice y lo envía a multiplicarse, lo envía a sojuzgar, a enseñorear, ¿no? Y ustedes saben lo que pasó con esa pareja. Posteriormente aparece, ¿verdad?, este propósito de Dios, también de bendecir a través de una comunidad, a través del pueblo de Israel. Y ustedes saben lo que pasa con el pueblo de Israel, ¿no? Incluso al propio Jesús, su propio pueblo, lo rechaza. A los suyos vino y los suyos no le recibieron, ¿no? Pero Dios quería mostrar a través de esta comunidad, ¿verdad?, estas bendiciones y de alguna forma, este perfil de reino. Por eso que toma al pueblo de Israel y dice: yo los he puesto en medio de las naciones para que me seáis un reino de sacerdotes y gente santa. Me seréis pues santos porque yo soy santo. Ustedes no van a ver, ¿verdad?, lo que no van a hacer, mejor dicho, lo que vieron se hacía en Egipto, ni tampoco van a hacer lo que van a ver en Canaán. Ustedes van a hacer lo que yo les diga. Y también sabemos lo que pasó con Israel. Y surge la iglesia, ¿no? Después de la venida, de la muerte, la resurrección y la ascensión de Jesucristo, surge la iglesia. Pero bajo este mismo principio, incluso Jesús comparte, ¿verdad?, a sus discípulos esta realidad: no me elegisteis vosotros a mí, sino que yo os elegí a vosotros y os he puesto para que vayáis y llevéis fruto, ¿no? Por consiguiente, vemos este principio teológico y bíblico, ¿verdad?, de la presencia de Dios en su pueblo, en sus hijos, en su congregación, en su iglesia en nuestros tiempos. Por consiguiente, esta enseñanza de Jesús, el Sermón del Monte, está en esa dirección. Quisiera aclarar, ¿verdad?, porque me hicieron la observación de que cuando hablamos de discípulos, evidentemente incluimos a la mujer y incluimos al hombre. Y cuando Jesús comparte este sermón, según el relato de Mateo, si bien estaban sus 12 discípulos, es muy probable que han habido muchos más otros discípulos. Porque la Biblia señala, y hay algunos evangelios que así lo muestran, por ejemplo Lucas, que había mujeres que estaban dentro del grupo de discípulos. De hecho, cuando Jesús asciende, ¿verdad?, y los manda a Jerusalén a esperar el advenimiento del Espíritu Santo, habían 120 que estuvieron esperando hasta que finalmente se manifestó el Espíritu Santo. Pero de todas maneras, ¿verdad?, es importante entender, y el énfasis mío en esta reflexión está puesto precisamente, es que estas son enseñanzas para los suyos, para su iglesia. Si usted se define como cristiano, seguidor de Jesucristo, si usted ha aceptado a Jesucristo como Señor y Salvador en su corazón, si usted ha tenido un encuentro personal con Él, si para Él, si Él para usted, ¿verdad?, es su Salvador, esta palabra es para usted. Si usted se define como simpatizante, como observador, como cristiano nominal, que entra y sale, que va o viene, esta palabra no es para usted. Esta palabra solo es para aquel que ha sido transformado profunda
e íntimamente en el corazón. ¿Y por qué digo esto? Porque hoy día quiero hablar de las bienaventuranzas. Hoy día quiero hablar del versículo 3 en adelante de ese capítulo 5. Y las primeras dos bienaventuranzas: bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Y bienaventurados los que lloran, porque ellos recibirán consolación. Precisamente definen el inicio de la transformación del corazón de aquellos que se definen como discípulos de Jesús. Cuando uno se acerca al Sermón del Monte, uno puede apreciar enseñanzas absolutamente desafiantes. Por ejemplo, esa enseñanza que comparte Jesús cuando Él dice que hay que poner una mejilla si es que no han pegado en la otra, ¿no? Esa enseñanza de Jesús donde se nos plantea que no debemos resistir al que es malo. Esa enseñanza de Jesús que nos anima y nos desafía a amar a nuestros enemigos y a amar a los que nos aborrecen, ¿verdad? Y bendecir a los que nos maldicen. La sola posibilidad de vivir esa experiencia sin Cristo es imposible. Por consiguiente, lo primero que aborda Jesús en sus enseñanzas es la necesaria transformación del corazón del discípulo. No del simpatizante, no del cristiano nominal, sino de aquel que es capaz de negarse a sí mismo para seguirle a Él, tomar su cruz y seguirle. Y es importante definir esto, ¿verdad? Porque de otra manera, el Sermón del Monte podría transformarse en un serio obstáculo para creer en el Señor. Podría ser un albur, podría ser un ideal utópico inalcanzable. Y de alguna forma podría incentivar exactamente lo contrario. Y que muchas veces lo hace. Porque muchas veces escuchamos en la iglesia comentarios, por ejemplo, como: bueno, yo no soy Dios, yo tengo mis errores y el Señor conoce mi corazón y estas cosas yo no las puedo vencer, ¿verdad? Por último, lo importante es lo que hay dentro. Y no es así. Porque si fuera así, ¿verdad?, la enseñanza de Jesús sería nada más que un ideal, un conjunto de ideas. Pero Jesús enseña esos principios precisamente porque sus expectativas, su anhelo, su estándar, su voluntad, su enseñanza era a un grupo de personas a los cuales desafiaba a ser diferentes, a vivir diferentes. Y por eso que a esos discípulos les habla metafóricamente respecto de lo que significa ser sal y lo que significa ser luz. Pero para vivir esa condición, ¿verdad?, de contracultura, como lo llama Juanito Stott, o John Stott, que sale más elegante, un gran teólogo que falleció hace poco, ¿verdad?, más de 90 años. Para poder vivir esta contracultura y vivir en esa dimensión, ¿verdad?, diferente, distinta, incluso para ser capaces de resistir la presión de una sociedad y de una cultura que rechaza todo lo que es de Dios, necesariamente debemos entender que debe haber una transformación en el corazón. El Sermón del Monte no descansa, ¿verdad?, en las buenas intenciones humanas o en las capacidades del dominio propio humano. No descansa, ¿verdad?, en la convicción de creer que son normas éticas o morales que están todas las personas, ¿no?, llamadas a vivir, porque es imposible. Porque de alguna forma, ¿verdad?, nos plantean la realidad del negarnos y del morir a nuestros derechos. No resistáis al que es malo. Ama y bendice al que te insulta, al que te vitupera, al que te maldice. Eso es renunciar a derechos. Eso es morir. Y Jesús comienza, ¿verdad?, precisamente tocando el corazón de sus discípulos. Y por eso que Él plantea: bienaventurados los pobres en espíritu. ¿Y quiénes son los pobres en espíritu? Los pobres en espíritu, ¿verdad?, es un concepto que de alguna forma se ha venido desarrollando en el contexto y en la cosmovisión judía. El concepto de pobreza en el Antiguo Testamento es exactamente el mismo que el que nosotros conocemos y del cual hablamos. Es decir, pobre es el que no tiene nada, ni nadie. Pobre es el marginado. De hecho, cuando usted revisa precisamente las instrucciones que Dios le da a Israel, usted se va a dar cuenta que
siempre estuvo presente, ¿verdad?, en la visión de Dios, las viudas, los niños, los ancianos, los extranjeros y los pobres. Por consiguiente, ¿verdad?, esta concepción de pobre tiene un contexto histórico, evidentemente, en la realidad del pueblo de Israel. También había pobreza. Pero, sin embargo, ¿verdad?, en el transcurrir de la teología judía, este concepto de pobreza fue desarrollándose hacia un concepto más espiritual. Y encontramos, por ejemplo, este concepto en algunos salmos. Este pobre de espíritu clamó y Dios le oyó. Es un salmo, me parece que el Salmo 34, ¿no?, donde David precisamente habla en esos términos. Si usted abre su Biblia, en el Salmo 34. Versículo 6. Este pobre clamó y le oyó Jehová y lo libró de todas sus angustias. Este pobre clamó y le oyó Jehová y lo libró de todas sus angustias. Ahí el rey David, ¿verdad?, está haciendo uso, ¿verdad?, de este concepto de pobreza. Pero ya uno empieza a advertir que está experimentando una transformación, porque ya este concepto de pobreza ya no es meramente o literalmente hablando aquel que económicamente no tenía nada, aquel mendigo, ¿verdad?, que no tenía patrimonio, en fin, sino que ya se está vinculando precisamente con una necesidad del corazón, con una necesidad del espíritu, con una necesidad del alma. Por consiguiente, ¿verdad?, este concepto de pobre en espíritu más bien tiene que ver con aquel corazón, aquella alma que reconoce que sin Dios no es nada, que sin Dios no tiene nada. Es decir, es aquella alma quebrantada, porque el pobre es aquel que vive una vida quebrantada, una vida necesitada. El pobre, ¿verdad?, es aquel que tiene carencias y en su carencia él se aferra, ¿verdad?, él se aferra a aquello que de alguna forma le puede ayudar en su condición de pobreza. Este pobre en espíritu, ¿verdad?, es aquel que reconoce esta pobreza espiritual, que reconoce esta necesidad, esta carencia, y puede declarar, y puede anhelar, y puede buscar, ¿verdad?, y entender que solo en Dios su vida se valida. Sin ti, nada soy. Sin ti, nada soy. Y este pobre, ¿verdad?, este pobre en espíritu es aquel que reconoce esa condición y se quebranta. Y por eso David dice, clamó y Jehová le oyó en sus angustias. Es interesante porque esta primera bienaventuranza me logra hacer entender que para poder yo vivir esta experiencia de discipulado, esta experiencia, ¿verdad?, de ser seguidor de Jesús, esta experiencia de alguna forma de atreverme y a adentrarme en este estándar que Jesús plantea en su enseñanza del Sermón del Monte, necesariamente, ¿verdad?, debe comenzar en mí este proceso reconociendo mi necesidad absoluta, reconociendo mi carencia absoluta, reconociendo mi fragilidad absoluta. Sin ti nada soy y en ti lo tengo todo. Sin ti soy un pobre, ¿qué sería de mí? Esa canción de Jesús Adrián Romero. Es decir, es un corazón, ¿verdad?, que se humilla y que se quebranta delante de Dios, reconociendo su necesidad de Dios. Por eso, queridos, que muchas veces la angustia, el dolor, la crisis, lamentablemente, debido a la dureza de nuestro corazón, debido a la obstinación de nuestro corazón, se transforma en una herramienta y en un camino que nos hace llegar finalmente a esa condición de reconocer y quebrantarnos delante de Dios en nuestra pobreza. Señor, si tú nos haces algo, ¿qué va a ser de mí? Es el momento extremo, ¿verdad?, de clamor y de angustia. Este pobre clamó y Jehová lo escuchó. Fíjense que esta es una figura que de alguna forma
ha conducido o ha llevado a muchos al error, ¿no? Y cuando hablamos de este concepto de pobreza lo vinculamos con lo económico, ¿no? Incluso Lucas no habla de pobre en espíritu, Lucas habla de pobres, derechamente. Y es así como muchos de alguna forma han interpretado con una dimensión sociológica el Sermón del Monte. Pero lo que hay acá, y uno lo puede entender si sigue leyendo la lógica de todas las enseñanzas, los 3 capítulos, porque una de las diferencias entre Mateo y Lucas está precisamente en que Mateo entrega un detalle bastante más profundo, ¿verdad?, de lo que fue este sermón. Son más de 100 o 100 y tantos versículos. En Lucas son del orden de los 30 versículos, ¿no? Uno puede entender que Jesús se está refiriendo al alma, al corazón quebrantado, frágil, humillado, que reconoce su absoluta necesidad y dependencia de Dios. Porque de otra forma, queridos, no puede iniciarse este camino de transformación. Mientras permanezca el ego, mientras permanezca la arrogancia, mientras permanezca la soberbia, mientras permanezca la incredulidad, mientras permanezca la autosuficiencia, no puede obrar Dios. Por eso que esta condición del alma y esta condición del corazón necesariamente comienza a abrir las puertas para el obrar de Dios, para la transformación de Dios que necesita la vida del discípulo. Y si usted lo liga con la segunda bienaventuranza, bienaventurados los que lloran. Los que lloran, ¿verdad? En este contexto, no es que sean otros, entre paréntesis, las 8 bienaventuranzas corresponden, ¿verdad?, a una tipificación y a una caracterización de un discípulo. No son 8 personas distintas. No es que hayan pacificadores, no es que hayan mansos, no es que hayan los que lloran, sino que Jesús define, ¿verdad?, estos rasgos distintivos de aquellos que dicen ser discípulos de Jesús. Por consiguiente, ¿verdad?, este pobre en espíritu es el mismo que llora. Y en este proceso, ¿verdad?, de quebranto delante de Dios, delante de la realidad de Dios, este hombre, ¿verdad?, que se declara pobre en espíritu y que entiende, ¿verdad?, que sin Dios nada es el que llora, es el mismo que llora. Porque en esa condición y en esa realidad, él se da cuenta de su pecado y él se da cuenta, ¿verdad?, del rechazo que ha habido en él de Dios y él se da cuenta, ¿verdad?, de cuán lejos estaba de Dios y eso lo quebranta. Es decir, es un corazón que se comienza a sensibilizar. Es un corazón, ¿verdad?, que empieza a emblandecerse. Es un corazón que comienza a ser más receptivo. Es un corazón que se da cuenta, ¿verdad?, de sus vicios. Es un corazón que se da cuenta, ¿verdad?, de aquellas rigideces mentales. Es un corazón que se da cuenta, ¿verdad?, de la resistencia y llora. Pero no solo llora, ¿verdad?, por su condición, sino que comienza a haber tal sensibilidad que también llora la realidad que ve en torno a él. Es un corazón conforme al corazón de Dios. Si usted revisa las oraciones de grandes hombres de Dios que están en la Biblia, por ejemplo, la oración de Esdras, la oración de Nehemías, la oración de Daniel, en ellos hay un rasgo común. ¿Cuál es? Ellos lloraban el pecado de su pueblo Israel. Es decir, cuando ellos iban en oración, no solo reconocían su condición, sino que además lloraban y eran sensibles al pecado de su propio pueblo. Había una conciencia, una sensibilidad, porque eran hombres de Dios. Eran hombres de Dios. Por consiguiente, ¿verdad?, este proceso de transformación que comienza con el quebranto, que comienza con el arrepentimiento. ¿Se acuerdan las 3 parábolas que vimos, no? Las 3 parábolas que vimos para los fariseos, cuando Jesús las comparte en el templo, ¿se acuerdan? Su última semana. La primera parábola, la que nos hablaba de los 2 hijos. ¿Se acuerdan? Aquel que obedeció, a pesar de que había dicho que no, y aquel que dijo que sí, que no fue. Esa parábola nos hablaba de ¿qué?
del arrepentimiento. Es decir, para poder entender el Sermón del Monte, para poder aproximarme, ¿verdad?, al concepto de lo que me desafía las bienaventuranzas, yo tengo que comprender que parte en mi corazón. Y estas dos primeras bienaventuranzas hablan, ¿verdad?, de cómo yo me introduzco en la realidad de Dios en mi vida, como discípulo, como discípula de Jesucristo. Y miren qué interesante. Si usted revisa el galardón de ambos, ¿cuál es el galardón de los que son pobres en espíritu? De ellos es el reino de los cielos. ¿Y cuál es el galardón de los que lloran? Ellos serán consolados. Fíjense que hay bendiciones, y a lo largo de las bienaventuranzas usted las puede ver. Hay bendiciones que son presentes y hay bendiciones que son futuras. Es decir, la obra de Dios comienza a manifestarse inmediatamente en nuestra vida, pero además, ¿verdad?, nos impulsan y nos proyectan a bendiciones más bien escatológicas que vendrán. Es decir, la obra de Dios comienza, ¿verdad?, en ese momento y se proyecta en nuestra vida hasta incluso la eternidad. Por consiguiente, queridos, es importante comprender, ¿verdad?, si acaso este proceso se ha iniciado en nuestro corazón. Fíjense que lo hermoso de esto, y todas las bienaventuranzas, ¿verdad?, lo señalan, son 8 bienaventuranzas. Esta expresión, bienaventurados los pobres en espíritu, bienaventurados los que lloran, bienaventurados, porque si usted se fija, ¿verdad?, esta expresión refleja la opinión que tiene Dios o la opinión que tiene Jesús de aquellos que se encuentran en esa condición. No es que sea algo subjetivo. Esa traducción, ¿verdad?, que a veces aparece feliz, ¿no? Hay algunas Biblias que dicen feliz o dichosos. De alguna forma nos puede llevar a equivocarnos, porque no es un sentimiento meramente subjetivo. Tú te vas a sentir dichoso, feliz, sino que refleja y revela la opinión que Dios tiene y la forma en que Dios ve, o Jesucristo ve, a aquellos que son capaces de quebrantar sus vidas, de rendir sus vidas, de llorar su pecado, de arrepentirse delante de Dios. Es una opinión objetiva que Dios tiene de ellos. ¿Cómo Dios los ve? ¿Cómo Dios te ve? Y eso es fundamental, porque también está en esta relación de discipulado, maestro y discípulo, maestro y discípulo. Ese discípulo también necesita ser validado por su maestro. Cuando el discípulo es validado por su maestro, hay un potencial de crecimiento en el discípulo. Cuando el discípulo no es validado por su maestro, hay frustración en el discípulo. Y este maestro, este Señor, nos valida. Tú puedes. Tú eres sal. Tú eres luz. Tú eres bendita. Tú eres bendito. ¿Qué es la opinión de Dios para los que viven esta experiencia? Por eso, queridos, en estas 8 bienaventuranzas encontramos, ¿verdad?, la clave, por decirlo de alguna forma, ¿verdad?, la password, suena más elegante y más ad hoc, de cómo nosotros podemos adentrarnos en la realidad de una relación de vida con Jesucristo. Porque lo que Él comparte en ese sermón, lo que Él comparte, ¿verdad?, en ese monte, es vida, una forma de vida, un desafío, ¿verdad?, de cómo enfrentar la vida, de cómo tomar las decisiones, de cómo reaccionar frente a la provocación, de cómo desarrollar el testimonio. Por eso que si usted sigue, ¿verdad?, con las bienaventuranzas, aparece, ¿verdad?, porque estas 2 tienen que ver con el mundo interior. Pobre en espíritu, ¿no? Lloro mi pecado, me arrepiento. Pero las que vienen a continuación, ¿verdad?, varias de ellas tienen que ver con el prójimo.
los pacificadores, los mansos. Es decir, este proceso de transformación, esta lógica de cambio, esta obra de Dios en mi vida, ¿verdad? Esta esperanza que hay en mí, ya no me determina, ¿verdad?, mi condición, ni mi historia, ni mi familia, sino que hay un cambio en mí, necesariamente trasunta y desborda mi vida hasta tal punto, ¿verdad?, que afecta e influye en mi relación con los demás. Y convierte y transforma mi carácter manso y me permite, ¿verdad?, ser mediador, reconciliador, pacificador, y me permite de alguna forma pararme frente a una relación interpersonal, ¿verdad?, y ser mediador y ser pacificador y llevar testimonio de bendición, porque la obra la está haciendo Dios y la hizo Dios en mi corazón. Y por eso, ¿verdad?, que hay tanto énfasis en las cartas de Pablo, precisamente por el carácter. Porque estas 8 bienaventuranzas definen conducta, comportamiento y carácter del discípulo. Si usted se fija, ¿verdad?, estas 8 bienaventuranzas están muy ligadas con el fruto del Espíritu. Ese fruto, ¿verdad?, aparece mencionado en la carta de Pablo a los hermanos de Galacia, en la carta a los Gálatas en el capítulo 5. Más el fruto del Espíritu es, ¿se acuerdan?, amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, mansedumbre, templanza, fe. Contra tales cosas, dice Pablo, no hay ley. Y Pablo define, ¿verdad?, la conducta y define este carácter y define esta manifestación, esta evidencia de una transformación en el corazón. Lo mismo que Jesús. Entonces, cuando hablamos, ¿verdad?, de este sermón y cuando hablamos de este primer paso que Jesús da para todo lo que viene posteriormente, ¿verdad?, porque lo que viene posteriormente es un desafío mayor. Yo no puedo poner mi mejilla, yo no puedo bendecir al que me maldice, yo no puedo orar por el que me insulta o por el que discrimina, si es que no ha habido una transformación en mi corazón. Porque lo que está hablando Jesús no es de la relación política. Si en algo te ofendí, perdón. No está hablando de eso. Está hablando de un cambio de mentalidad, está hablando de un cambio de motivación, está hablando de un cambio de prioridades. Hoy me planto, ¿verdad?, y me enfrento a mi vida con una perspectiva diferente. Y eso es tan profundo que hasta mis pares, hasta mi familia, hasta mis socios, hasta mis clientes, hasta mis vecinos, hasta mis colegas, notan que algo ha pasado o que comenzó a pasar en mí. Y ese algo, ¿verdad?, no tiene que ver con que ahora los domingos voy a la iglesia solamente, sino porque ese algo está afectando, ¿verdad?, mis dichos, está afectando mis reacciones, está afectando mis decisiones, está afectando mis actos, está modificando mis gustos y mis preferencias. Porque lo que ha obrado en mí es una transformación de vida. Y recién comienzo entonces a disponer mi corazón y a disponer mi vida para lo que viene a continuación. Pero yo tengo necesariamente que permitir que Dios obre en la dureza o en la incredulidad, ¿verdad?, o en la crisis, o en la vanidad, o en la autosuficiencia de mi corazón. Y fíjense que es tan violento, queridos, es tan violento esta transformación, es tan violento esta realidad, que precisamente por obrar este poder transformador en la vida de estas personas, estos discípulos, necesariamente provoca un rechazo de la cultura y de la sociedad. Son perseguidos. Estas personas son perseguidas. Estas personas son rechazadas. Estas personas no son aceptadas. Estas personas no pertenecen a esta lógica social y cultural. Estas personas, ¿verdad?, son errantes. Estas personas son ciudadanas del reino. Estas personas están de paso por este lugar.
Y su vida se explica y se valida por el reino de Dios. Porque sus vidas reflejan a Dios. Y no reflejan a Dios por lo que saben. No reflejan a Dios por lo que hacen, sino que reflejan a Dios por lo que son. Y en este desafío de ser, evidentemente que el carácter y la transformación profunda del corazón es fundamental, es crucial. Por eso que él comienza, ¿verdad?, abordando estos dos elementos. Pobreza en el espíritu, reconoce tu necesidad de Dios, reconoce tu ignorancia, reconoce tu carencia, reconoce, ¿verdad?, tu fragilidad, reconoce tu debilidad, entrega tu vida al Señor, reconócelo, no hagas más gallito, no hagas más esfuerzo, sino que entrégate, reconoce y llora tu pecado, llora tu condición para que Dios tenga misericordia de ti. Y cuando tú entiendes eso, ¿verdad?, tú puedes obrar o puedes entender que Dios comienza a obrar en ti. ¿Qué fue lo que pasó con Moisés? Y como él tenemos muchos otros ejemplos. Moisés, ¿verdad?, en sus primeros 40 años de vida creyó que él podría liberar a Israel. Y cuando él defiende a uno de sus coterráneos y mata a un egipcio, él creía que lo estaba haciendo bien. Pero es sorprendido y él arranca. Y pasa 40 años más en el desierto. Y en esos segundos 40 años, ¿verdad?, él vive una realidad de vida distinta a través del anonimato, el pastorado, se dedica a cuidar ovejas. Crisis, desierto, sequedad, mal olor, incomodidad, carencia, crisis, quebranto. Y cuando Dios una vez más se le revela, este mismo Moisés, que en sus primeros 40 años tenía la certeza de que él era el elegido y que él era el llamado y que él tenía la capacidad y la influencia, es el mismo que le responde a Dios y le dice: ¿cómo voy a ir yo? ¿Quién soy yo? ¿Por qué me eliges a mí? ¿Quién soy yo? ¿Qué había pasado, Moisés? ¿Qué había sucedido con ese plenipotenciario hombre influyente, criado, ¿verdad?, al más alto nivel, con la mejor educación, influyente, maestro en el lobby? Ese es el proceso que necesariamente debemos entender que debe obrar en nuestra vida para que Dios muestre su gloria en nosotros. Si tú crees que tu profesión dignifica el Evangelio, si tú crees que por el ser empresario, ¿verdad?, tú estás prestigiando el cristianismo, quieres decir que no has vivido este proceso. Porque estás creyendo que tu condición, que tu influencia, que tus pergaminos, que tus diplomas, que tu patrimonio, ¿verdad?, ayuda o contribuye. ¿Quién te crees? ¿Quién crees que eres? ¿Quién crees que es Dios? Este proceso se inicia con ese quebranto. No soy nada y tú lo eres todo. ¿Qué es mi vida delante de tu eternidad? Hoy día estoy, puede que en el próximo minuto ya no esté. Y en esa realidad, cuando llega ese quebranto a mi vida y cuando yo logro clamar: Señor, ten misericordia de mí. ¿Se acuerdan quiénes clamaban de esa forma?
Bartimeo. Bartimeo, este ciego que estaba a la deriva ahí en el bandejón o al lado del camino, en fin. Y cuando supo, ¿verdad?, que venía Jesús, se desesperó y empezó a gritar: Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí. No podía ver. Y los que estaban, ¿verdad?, con él decían: cállate, hombre, cállate, Jesús. Y parecía como que se iba alejando Jesús, y él clamaba más fuerte: Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí. Y Jesús le escuchó. La súplica del quebranto, la súplica de la carencia, la súplica de la necesidad. Si Él se va, yo no tengo esperanza. Y grito y clamo. Y en esa búsqueda y en ese quebranto, ¿verdad?, aparece Jesús. ¿Qué quieres que te haga? Y ahí comienza a escribirse la historia. Aleluya. Ahí comienza a escribirse tu historia. Así comenzó mi historia. Mi nueva historia. Nueva historia. Todas las cosas son hechas nuevamente. Hay una nueva creación. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es nueva. Naces de nuevo. Y en esa lógica y en ese nacimiento y en esa experiencia espiritual de nacer de nuevo, ya no estás solo, porque el poder de Dios a través de su Espíritu está en ti. Y comienzas a vivir la vida en una dimensión distinta. No querías saludar más a tu suegro y estás dañado porque cuando tú estabas de novio, ¿verdad?, él te humilló. Y nunca quiso que te casaras con su hija. Y te ofendió. Y se rió de ti. Y en más de alguna fiesta familiar, ¿verdad?, te humilló. Pero un día conociste al Señor. Y tú sabes que tienes que pedirle perdón. Y que tú sabes que tienes que perdonarlo. ¿Cuántos han vivido la experiencia de la restauración? Del encuentro, de la reconciliación, la experiencia del perdón. Esa dimensión de vida está en esta lógica. Todo es hecho nuevo. Entonces, si te quieres parar frente al Sermón del Monte desde una perspectiva absolutamente humanista, hablemos de otra cosa. Hablemos de otra cosa, más entretenida. Podemos colocar al lado, ¿verdad?, los postulados del comunismo, del socialismo, y del ismo, ¿no es cierto? Y hablamos, ¿verdad?, ideológicamente. No da para más. No estamos hablando de eso. Jesús no estaba hablando de eso. Jesús estaba hablando de vida. Por eso que a continuación, ¿verdad?, el otro tópico que aborda Jesús es la influencia de sus discípulos. Sal y luz. La influencia a través del testimonio de vida. Esas son las bienaventuranzas, queridos. Así comienza a escribirse este episodio. Así comienza a vivirse el reino de Dios en tu vida. De ellos es el reino de Dios. El reino de Dios no es de los más poderosos. El reino de Dios no es de los más influyentes. El reino de Dios no es de los más portentosos. El reino de Dios no es de los mejor ubicados. El reino de Dios es de los más frágiles y de los más débiles. De la boca de los niños y de los que maman, fundaste la fortaleza. Salmo 8, versículo 2 me parece. De la boca de los niños y de los que maman fundaste la fortaleza. Estos quebrantados, estos necesitados, estos que lloran, son los que reciben y se benefician, ¿verdad?, de la presencia, de la bondad, del galardón, del reconocimiento de Dios. Mira cómo lo expresa, mira cómo lo expresó Pablo
ahí en Primera de Corintios. Capítulo 1. Versículo 26. Pues mirad, hermanos, vuestra vocación, que no sois muchos sabios según la carne, ni muchos poderosos, ni muchos nobles, sino que lo necio del mundo escogió Dios para avergonzar a los sabios, y lo débil del mundo escogió Dios para avergonzar a lo fuerte, y lo vil del mundo y lo menospreciado escogió Dios, y lo que no es para deshacer lo que es, a fin de que nadie se jacte en su presencia. Nadie se jacte en su presencia. Él eligió lo que no es para que nadie se jacte en su presencia. Fíjense que en el versículo 25 dice: porque lo insensato de Dios es más sabio que los hombres, y lo débil de Dios es más fuerte que los hombres. Lo menospreciado escogió Dios, y lo que no es, para deshacer lo que es. Es el mismo principio. Bienaventurados los pobres en espíritu, los que lloran. Tengamos un momento de oración. Inclina tu cabeza, cierra tus ojos.